Está en la línea telefónica la doctora María Amparo Casar, por supuesto, a estas horas en su juicio. Como siempre, María Amparo, un saludo muy cordial, muy buenas tardes. Igual para ti, Pepe, muy buenas tardes. Pues estamos contigo, ya escuchaste lo que dice el secretario de Hacienda en dos sentidos. El tema de las vacunas o el tema también del asunto de las remesas y de alguna manera, con esta solución emergente, estratégica, tratar de inducir a que los diputados no aprueben las reformas a la ley del Banco de México. Pues mira, Pepe, creo que nos has dado muy buenas noticias en estos media hora ya que llevas de noticiero, porque lo que me muestra es una apertura del presidente López Obrador a escuchar posturas distintas a las que había puesto él inicialmente, y eso me parece una gran noticia. Se prendieron muchos focos de alerta por la posible injerencia en la autonomía del Banco de México, por un lado, y también que, bueno, pues el Banco de México sufriera las consecuencias por parte del sistema financiero internacional, y pues pareciera que con esta solución con la que dio Banco de México junto con el secretario de Hacienda se resuelve en buena medida el asunto de cómo colocar el dinero, los dólares que llegan en efectivo a los bancos sin que el Banco de México las tenga que comprar. Y pues me gusta la idea que hayan tomado, la idea de que es importante bancarizar a la población. Yo te diría, Pepe, que es importante por su bienestar propio, y también es importante porque es la mejor manera de combatir la corrupción, Pepe. La idea de que todos estemos bancarizados, y México, para ser entre la 15 y la 17 economía mundial, pues tiene un muy bajo nivel de bancarización. Así que si hacen caso los legisladores, yo creo que de parte de la oposición no habrá problema. De Morena y Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, da su bendición para que esto ocurra así. Me parece una buena señal para el mundo, que es un mundo globalizado, para el sistema financiero nacional y desde luego para, como decía el secretario Herrera, para los migrantes, que sería lo más importante, Pepe. Así que sí considero que es una magnífica noticia. Esto claro. Con respecto, dime. Sí, no, me refiero a que de acuerdo con la idea del gobierno de la Cuarta Transformación, en donde la prioridad es la socialización de las políticas, creo que es perfectamente adecuado poner énfasis en el cuidado del dinero que ganan con mucho esfuerzo nuestros paisanos, sobre todo en la Unión Americana, y que mandan su dinero a México y que eran víctimas de un sistema que les quitaba una buena cantidad de sus recursos y les llegaba, digamos, ya con merma. La idea de reformar la ley del Banco de México sería evitar esto, pero el Banco de México encuentra una solución, y el gobierno también, con el Banco de México, las autoridades financieras encabezadas por el secretario de Hacienda, encuentran la solución y se ponen de acuerdo con los bancos y decirles, bueno, pórtense a la altura, ya han ganado mucho, ahora paguen esas remesas, ese tipo de cambio de manera favorable, con ese sentido social para nuestros migrantes. Háganlo. Les toca a ustedes, y también nosotros pondremos al Banco del Bienestar, que es una banca de desarrollo, a que también ayude a través de los consulados a proteger más a los migrantes. En eso estamos absolutamente de acuerdo. En el reordenamiento es en donde había muchas críticas, como tú lo has señalado en incontables ocasiones, tú y muchos otros analistas. Pero me decías de las vacunas. No, bueno, antes de eso, ¿qué es de lo que pedimos nuestra limosna, no? Siempre hay mentes alrededor, ya sea del propio gobierno, sea de la sociedad civil, sea de los académicos, en donde dan con soluciones como estas, en donde, Pepe, de verdad, todos ganamos. Y nos dice hacia el final de la entrevista, magnífica entrevista, Pepe, felicidades que le haces al secretario de Hacienda, que además estarían obligados a dar un cierto tipo de cambio, y también entonces se resuelve otro problema. Le veo ganar
vamos a ver cómo transita. Ahora, respecto a las vacunas, Pepe, también quisiera yo decirte que acabo de escuchar buenas noticias, pero en este caso me parece que como ha reinado la opacidad, no te puedo dar un juicio informado, y no te lo puedo dar porque, el canciller Marcelo Ebrard nos dice una cosa, el presidente dice otra, pero todo hay que tomarlo, pues hay que creerles sin que nos ofrezcan ningún tipo de documento en donde nosotros podamos realmente verificar que vienen esos cargamentos, esos lotes, y hacer estas multiplicaciones que nos hace el canciller Marcelo Ebrard. Entonces, ahí la recomendación sería, mira, yo creo que tú y yo y toda la población lo que más queremos es que salga bien toda esta campaña de vacunación y la estrategia sea la correcta. Pero si no nos ofrecen información que podamos nosotros corroborar, Pepe, vamos a estar como hace 10 días con que la Secretaría de Salud dice una cosa y el INEGI dice la otra. Entonces, por el bien de la campaña y por el bien del gobierno y de nosotros que seremos los vacunados, ojalá y nos ofrezcan esta información que se pueda abrir y que podamos realmente verificar, Pepe, porque a mí todavía me cuesta trabajo creer que en un mes y medio, apenas un mes y medio, vayamos a estar vacunados todos los adultos a partir de o adultos mayores de 60 años y más, porque estamos hablando de más de 15 millones de personas. Es lo que más deseo, Pepe, y si abren la información como la abrieron con la iniciativa del Banco de México, pues dan la oportunidad para que pues la gente de salud, la gente que sepa de esto, dé con soluciones que puedan ser benéficas para el gobierno y sobre todo para los ciudadanos, Pepe. Bueno, el calendario de la vacunación para los adultos de 60 años y más ya hubo de modificarse. De alguna manera ya lo admite el propio presidente de la República, cuando dice, vamos a vacunar a la población de 15 millones de adultos de 60 y mayores hasta finales de marzo, pero nos va a faltar la segunda dosis. Es decir, el calendario programado para concluir en esta etapa de vacunación a finales de marzo tendrá que prolongarse un poco hasta abril. Se están moviendo, pues, todo el esquema, todo el tablero de la aplicación de vacunas, justamente por los retrasos que ha habido y por una serie de ajustes que tendremos que ver en el camino. Aquí lo importante es que se logre justamente la meta de vacunación de la población que así lo demanda. Hablo de los mexicanos de 18 años hasta a la edad que tú me quieras decir. Vamos a estar muy pendientes a todo esto para evitar las confusiones. María Amparo, muchas gracias como siempre. Al contrario, Pepe, qué gusto verte y verte también. Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto. La doctora María Amparo Casar a estas horas y como siempre en su juicio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.